Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Entre la mente y yo, donde hablaremos de psicología para la vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Benítez, soy psicóloga clínica y en este podcast te invito a reflexionar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos vinculamos, con un enfoque cálido, simple y sin vueltas, para acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como lo son los factores de riesgo y de favorecimiento y protección de la salud mental. La salud mental es un equilibrio delicado que puede verse afectado por múltiples factores de nuestra vida. Desde la perspectiva de la psicología de la salud y la salud pública, los factores de riesgo y de protección son elementos clave para comprender cómo se desarrollan, mantienen o previenen los problemas de salud mental. Los factores de riesgo son las características, condiciones o variables presentes en una persona, familia o comunidad que incrementan la probabilidad de desarrollar dificultades emocionales, trastornos psicológicos o conductas desadaptativas. No son determinantes, pero sí aumentan su vulnerabilidad. Es decir, no garantizan que aparezca el problema, pero pueden facilitar esa presencia. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser vivir violencia intrafamiliar, carecer de red de apoyo, sufrir bullying, antecedentes familiares de depresión, entre otros. Ahora, los factores de protección son recursos personales, familiares o comunitarios que disminuyen la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental o que facilitan la recuperación y el afrontamiento frente a situaciones adversas. Funcionan como una especie de amortiguadores frente a las dificultades emocionales. Ejemplos de estos pueden ser contar con vínculos de apego seguro, tener habilidades sociales, el acceso a la educación, el apoyo comunitario o una autoestima positiva. Desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner en 1979, dicen que estos factores pueden ubicarse en distintos niveles y habla de 4 niveles específicos. El nivel de microsistema, que es la familia, los pares y la escuela. El nivel de mesosistema, que son la interacción entre esos entornos. El exosistema, que son contextos más amplios, como por ejemplo el trabajo de los padres o los servicios de salud. Y el macrosistema, que habla que son los valores, la cultura y las políticas públicas. A su vez, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2004, plantea que la promoción de la salud mental se apoya en justamente reducir estos factores de riesgo, como por ejemplo lo son la pobreza, la discriminación, la violencia, y fortalecer los factores protectores, por ejemplo la resiliencia, el apoyo social y el acceso a servicios. Entonces, sacando un resumen de todo esto, los factores de riesgo y de protección son como balanzas invisibles que influyen en nuestro bienestar mental y sirven para prevenir, comprender y abordar los problemas emocionales de salud mental. Y a su vez, a nivel clínico, ayudan al profesional a diseñar una estrategia de intervención más personalizada a cada persona. Y a nivel comunitario, orientan políticas y programas que favorezcan el bienestar psicológico de la población. Entonces, vamos a pasar a desarrollar más en profundidad estos factores de riesgo y estos factores de protección. Entonces, los factores de riesgo. Entre ellos están el estrés crónico, cuando vivimos con una presión constante, sin descanso, nuestro cuerpo y mente se agotan. Otro factor de riesgo es el aislamiento social, ya que sentirnos solos o desconectados de otro nos deja sin el soporte emocional necesario para enfrentar diferentes dificultades. Otro factor de riesgo es el consumo problemático de sustancias. El alcohol, las drogas u otras adicciones pueden empeorar
síntomas emocionales y generar una dependencia. A su vez, otro factor de riesgo pueden ser los traumas o abusos que se han producido en tu historia de vida. Estas experiencias dolorosas no procesadas aumentan el riesgo de desarrollar trastorno del estado de ánimo. Otro factor de riesgo más es la falta de apoyo emocional. No contar con personas que nos escuchen, comprendan y acompañen dificulta la regulación emocional. Por otro lado, otro factor que influye mucho son los problemas económicos y laborales. Las dificultades en estos ámbitos generan ansiedad, incertidumbre y muchas veces desesperanza. Entonces, estos factores, como se decía, no determinan que alguien vaya a enfrentarse o enfermarse mentalmente, pero sí aumentan y la probabilidad y la vulnerabilidad a las distintas situaciones de problemas de salud mental. Pasemos ahora entonces a los factores de protección. Estos elementos van a cuidar y fortalecer nuestro bienestar y son, por ejemplo, las redes de apoyo saludables, tener personas en las que confiar, con quienes compartir y recibir contención. Por otro lado, otro factor de protección son la buena comunicación emocional. Poder expresar lo que sentimos y pensamos facilita la resolución de conflictos internos y externos. Por otro lado, la actividad física regular es un factor clave de protección de la salud mental, ya que mover el cuerpo ayuda a liberar tensiones, mejorar el ánimo y regular el estrés. Otro factor de protección muy importante es el dormir bien. Un buen descanso es fundamental para la recuperación física y emocional. Y el autoconocimiento y el manejo emocional es la clave para aprender a identificar nuestras emociones, aceptarlas y regularlas. Como te decía, estos factores no eliminan las dificultades, pero sí nos hacen mucho más resistentes y capaces de enfrentar los retos con una mayor salud mental. Ahora te voy a brindar ejemplos de estos factores, tanto de riesgo como de protección, para que veas cómo en la cotidiana estas afectaciones. Bien, pasemos primero con los de riesgo. El factor de riesgo es estrés crónico. Entonces, por ejemplo, trabajar muchas horas sin pausa o vivir con preocupaciones constantes hacen que lo aumente. El factor de aislamiento social. Cuando, por ejemplo, nos mudamos a un lugar nuevo o entramos a una clase nueva y todavía no tenemos con quién compartir. O, por ejemplo, el factor del consumo problemático de sustancias. Cuando se usa, por ejemplo, el alcohol para olvidar los problemas o para dormir y puede que esto empeore mucho más la situación. Ahora vayamos con los factores de protección. Las redes de apoyo saludables, un amigo, un familiar con quien podemos desahogarnos y quien nos entiende. La buena comunicación emocional, poder decir estoy triste hoy o esto me molesta en lugar de guardarlo todo. La actividad física regular, salir a caminar aunque sea 20-30 minutos al día es clave para mover el cuerpo. El dormir bien, respetar las horas para dormir y crear un ambiente relajado que favorezca nuestro bienestar. Y en el autoconocimiento y el manejo emocional, saber cuándo necesito un tiempo para mí, cuándo pedir ayuda es clave. Te dejo 2 preguntas, queridos oyentes, para que las reflexiones. ¿En qué aspecto de tu vida sentís que estás más vulnerable? ¿Y qué redes o recursos tenés para cuidarte? Reconocer estos factores que nos afectan es el primer paso para tomar acciones conscientes. Y no se trata de evitar las dificultades, sino de construir herramientas para enfrentarlas con fortaleza. Y a modo de cierre de este episodio, dejarte esta reflexión. Cuidar nuestra salud mental es un acto diario, es una práctica que se fortalece con pequeñas acciones, como por ejemplo buscar apoyo, expresar emociones, moverse, descansar, escucharse. El equilibrio está en saber cuándo necesitamos pedir ayuda y cuándo podemos activar nuestros propios recursos. Recordá que no estás solo y no estás sola, ya que fortalecer tus acciones y tus factores de protección es invertir en tu bienestar a largo plazo. Muchas gracias, queridos y queridas oyentes, por estar del otro lado. Si este espacio te gustó
o te sirvió, podés compartirlo con alguien que lo necesite. Y si querés acompañamiento profesional, me podés encontrar en Instagram y en TikTok como @licenciada Sofía Benítez. Allí estoy subiendo contenido semanalmente. Y en la descripción te dejo estas formas de contactarme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.